Muy buenos días. El día de hoy me encuentro nuevamente con Lady. Ella es psicóloga educativa. Ella en este momento nos va a compartir, digamos, un poco su experiencia y también vamos a hablar un poco de esa noción que ella tiene desde su oficio y también desde sus prácticas, digamos, como docente, cómo es esta mirada del maestro latinoamericano. Pero pues antes de comenzar a hablar, me gustaría presentar a Lady, que ella se presente. Mucho gusto, Lady. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a estos espacios de reflexión, de diálogo. Me presento, mi nombre es Lady Pachón Velandia. Soy psicóloga egresada de la Universidad de Cundinamarca. Realicé mis prácticas educativas en el Colegio Cartagenita y allá mismo me encuentro ejerciendo y ahorita estoy un poco más involucrada en el tema de la educación. Compete a pues lo que estoy realizando en mi trabajo y pues estoy buscando nuevas formas de seguir estudiando con base a la educación, a la pedagogía. Con respecto a la pregunta que me hizo del maestro latinoamericano, pienso que debe tener unas cualidades demasiado diferenciadas porque el maestro se ha venido construyendo a sí mismo, desde qué prácticas, incluso desde la independencia de varios países latinoamericanos, de esas raíces europeas que ya nos habían gobernado por cierto tiempo. Entonces debe tener unas características de querer trabajar las raíces y los conocimientos latinoamericanos, debe querer conocerse a sí mismo y a su entorno y por eso es importante que el maestro de hoy en día trabaje desde el contexto, me parece. Sí, digamos, Lady, acabas de tocar muchos temas que más adelante pues vamos a ir desenvolviendo un poco, pero me parece muy importante tu primera apreciación y es que de una u otra forma el maestro latinoamericano debe sí o sí, digamos, desligarse del yugo de Europa, ¿no? De ese yugo de Occidente y también de su conocimiento. Por mucho tiempo, como tú lo dijiste, nosotros veníamos sometidos, digamos, también a sus prácticas educativas, pedagógicas, que de una u otra forma nos han cohibido a nosotros ser unos docentes auténticos, tener una identidad como docentes. Entonces me gustaría, digamos, preguntarte, digamos, nuevamente, ¿cuál creerías tú que, digamos, sería esta identidad del maestro latinoamericano? Listo, como bien lo dije, debe tener unas prácticas propias del ser latinoamericano. Creo que debe hacerse a sí mismo a la vez que está trabajando como orientador de un educando. Pienso que es importante no solamente que se reconozca a sí mismo dentro de este contexto latinoamericano o colombiano en este caso, sino que a la par eh, está incursionando en estas nuevas prácticas de un mundo en el que toda la información está simplemente a la vista, que la podemos tener a la mano y cómo el rol del docente entonces se empieza a ver modificado que ya no es el que enseña, sino que es el que guía la información y crea una triangulación entre la información, el educador y el educando. Pienso que debe tener unas características de lucha, de resistencia, de emancipación, no solo a él mismo, sino a su comunidad, porque está prestando una labor humana más que todo a su comunidad de cómo se reconoce con los demás como pares. Estamos viendo que ya estamos rompiendo un poco la educación tradicional y estamos viendo una educación más sujeto que sujeto objeto. Digamos, tú acabas de tocar un tema muy importante y es la emancipación. Digamos, nosotros con anterioridad, digamos, también yo creo que en tus investigaciones, en tus análisis, estos de educación, has tocado varios autores, digamos, podemos destacar, digamos, un José Martí, un Paulo Freire, un Mario Kaplum, también, digamos, si nos retrocedemos un poco más, el mismo Simón Rodríguez, que fue, digamos, este que educó a nuestro libertador. Entonces vemos cómo, digamos, todos ellos también hablan de esta emancipación y de, digamos, de que nosotros también nos hagamos escuchar y también hagamos escuchar nuestro pensamiento. Pero, digamos, me gustaría... digamos, centrarme en este primer, digamos, momento en Paulo Freire.
Y nosotros, digamos, también ya con Lady habíamos hablado un poco de esta carta o este libro que escribe Paulo Freire que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Y aquí también habla un poco de lo que Lady acaba de tocar, de la emancipación, digamos, de este ejercicio enseñanza-aprendizaje, la misma vocación que debe tener un docente, ¿no? Y digamos, también aquí nos habla un poco de la rancia, esa rancia que no es como la negación y la frustración de un docente, sino, no, digamos, la apertura a estos nuevos horizontes que el docente latinoamericano debe emprender y debe incursionar. Entonces me gustaría preguntarte, Lady, en la actualidad, ¿sí? ¿Cuáles serían estos caminos que debe tomar este maestro latinoamericano? Caminos con respecto a qué, para no Camino. ampliarlo tanto. Ok, perfecto. Mira, digamos, hablo de caminos, digamos, en términos, en este primer momento, digamos, en esta relación maestro-estudiante, ¿sí? De estos caminos que se pueden ir fortaleciendo o ir abriendo, digamos, en la práctica pedagógica. ¿Cómo ves, digamos, esta relación también maestro-estudiante, digamos, en la actualidad? Ok, listo. Como ya lo venía mencionando un poco, se puede hablar de que ya no estamos viendo al educador como el único que posee el conocimiento, sino que también vemos una relación de educador educando con él mismo, donde él a su vez que está enseñando también está aprendiendo del sujeto con el que está haciendo estas prácticas acerca de los saberes de aprendizaje significativos con respecto a en qué contexto se encuentra el educando y cómo el educador por medio de estas prácticas novedosas está trabajando de la mano con él, que está aprendiendo, qué experiencias nuevas está recogiendo con él. Pues sí, digamos, muy interesante tu aporte, digamos, también eh, en este libro, digamos, retomo a Paulo Freire, también habla de esas cualidades indispensables que debe tener este educador y como tú lo hablas, digamos, aquí lo que también se pretende es romper, digamos, esta educación tradicional que se lleva ejerciendo durante muchos tiempos, muchos años y la cual es también ver que el docente está más arriba, digamos, jerárquicamente que el estudiante y que el estudiante, digamos, no sabe nada, es una tabla rasa, digamos, esos son esos grandes paradigmas que nosotros, los profesores latinoamericanos, debemos empezar a romper y debemos, digamos, quitar, digamos, de nuestro entorno también para así fortalecer, digamos, tú también lo hablabas de la praxis y de cómo también el entorno nos ayuda a nosotros a educar. Pero entonces también me gustaría saber tu perspectiva, digamos, de la docencia como tal. ¿Tú qué entiendes por un docente, por un maestro? Eh, es un concepto que cambia muchísimo, que ha cambiado a través de los años y que nosotros mismos como seres enseñadores también le damos un lugar diferencial con respecto a lo que ejercemos, pero siempre va a ser un orientador, un guía, quien tiene las herramientas necesarias para que el conocimiento no solamente sea transferido a otra persona, sino que realmente sea un conocimiento del saber, que nosotros empecemos a conocer a nuestro alrededor, primeramente, que empecemos no solo a ejercer una dinámica de educación pasiva, sino que seamos activos, no solo como docentes, sino a que el estudiante también sea activo en estas dinámicas de la educación. Digamos, tú tocas un tema muy importante, digamos, a lo largo de tu discurso. Has ido mencionando esa palabra guía que, digamos, es tan importante, digamos, creería yo, para un maestro. Digamos, también, no es esa persona, digamos, como tú lo mencionas muy bien, no es esa persona que tiene el conocimiento total del maestro, digamos, en términos coloquiales, no se las sabe todas, también él aprende, también de sus estudiantes, de su entorno, de su mismo oficio, él cada día se está construyendo. Digamos también, este aporte me parece muy importante el tuyo, pero también acabas de mencionar un tema muy importante, digamos también que Freire lo toca, y es esta educación bancaria versus la educación liberadora.
Sí, que Ujú. digamos nosotros estamos inmersos en esto y en este choque, digamos, y en la actualidad también, que digamos nosotros estamos permeados, la educación está permeada por nuevas influencias, por, digamos, el pluralismo, la globalización, que también es muy importante para la educación, y entonces se están enfrentando, ¿no? Se están enfrentando siempre en esta constante, digamos, de educación bancaria versus educación liberadora. ¿Tú qué piensas al respecto, digamos, de estas dos formas de educación, de la educación bancaria versus la educación liberadora? Creo que la educación bancaria bien la acabas de definir, que simplemente habla de transferir conocimiento, transferir información y que no se genere un proceso crítico, simplemente se queda en recoger información y de hecho Mario Caplón coge un poco de la teoría de la educación bancaria y habla de la comunicación bancaria también, que un poco la comunicación, un poco no, de hecho muchísimo tiene que ver la comunicación con respecto a la educación. Como estamos hablando, como estamos dialogando, asimismo estamos nosotros en una dialéctica de la comunicación. Entonces es importante conocer que habla de una comunicación bancaria y que dice que esta es una paradoja en este tema de la globalización, porque de tanta información que hay, de tanta información que nos llevamos, estamos en una época de total desinformación, no solamente porque no sabemos cómo manejar la información, sino porque hay una saturación de la misma. Entonces es importante dejar un poco de lado el llenarse de conceptos, de hechos, de teorías, de prácticas y trabajar un poco más en la educación que propone Freire, que es la educación de la liberación del opresor y del oprimido también, de cómo nuestras prácticas antiguas nos han orillado a tener una educación que no hace que seamos seres activos como educadores o como educandos. Digamos, tú también nos hablas de la comunicación, ¿no? Digamos, este diálogo que debe tener sí o sí también un maestro. Y digamos que es muy importante también en el ejercicio de la docencia, del ser maestro, y digamos también tan importante, digamos, para nosotros los, digamos, los maestros latinoamericanos o estos futuros maestros latinoamericanos, es el diálogo y la comunicación. Pero también yo agrego algo que, digamos, también se deja vislumbrar un poco por estos autores latinoamericanos, que es también nuestras raíces. Tú también un poco lo tocabas, esas raíces ancestrales que de una u otra forma nosotros hemos ido perdiendo, ya sea por la globalización, por, digamos, por la misma inserción de Europa hacia América, que de una u otra forma nosotros hemos perdido, nos hemos hecho a un lado estas raíces, digamos, de ser indígenas, ¿no? Y digamos, también una crítica que nosotros hacíamos en el video anterior es precisamente eso, cómo nosotros hemos perdido, digamos, no sabemos cuántas comunidades indígenas hay, no sabemos en qué situaciones están, no sabemos nuestra, digamos, por decir, nuestra lengua nativa, no la sabemos. Hemos perdido muchas cosas que son muy ricas y que, digamos, lo que se pretende también desde esta concepción de maestro latinoamericano es recuperar también esto. ¿Tú cómo ves, digamos, este proceso que se ha venido desarrollando conforme, digamos, a rescatar nuestras raíces en la actualidad? Creo que es un proceso que no se debe hacer desde la lejanía, desde la ciudad, desde yo aquí con el libro de historia, con el estudiante o con el maestro, sino que debemos cerrar esas brechas entre las comunidades, entre nuestras realidades, de cómo anclamos nosotros a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, o cómo nosotros podemos de una u otra forma entrar a participar en esas dinámicas culturales, tradicionales que ellos manejan. Creo que la mejor forma de nosotros conocer esa realidad es siendo inmersos en ella.
Creo que debemos cerrar un poco las brechas y dejar de lado un poco los libros sobre qué se habla respecto a qué o cuántas tribus hay, cuántos grupos indígenas hay, qué lenguas hablan y realmente participar de una dinámica en la que realmente conozcamos de primera mano, que son ellos mismos, cómo se manejan estas prácticas. Digamos, sin duda también esto nos deja por ver o vislumbrar un poco, digamos, esas falencias que también tiene la educación, digamos, hablando un poco de la nuestra, de la colombiana, tantas falencias que tiene, pues obvio también tiene muchas riquezas, pero digamos, en cuanto a esta relación de maestro-institución, que también es muy compleja. ¿Por qué? Porque los mismos docentes, las mismas entidades deben estar sumergidas o deben estar regidas bajo también un poder, digamos, no sé, ideológico, de nación, que también hace que de una u otra forma nuestro quehacer como docente no se desarrolle de la mejor forma. ¿Tú cómo ves esta relación docente-institución? Creo que el docente se ha venido transformando no solo a conveniencia de cómo nosotros estamos conociendo el mundo, sino también transformando a medida de cómo las instituciones están ejerciendo cierto poder con respecto a la educación, ¿sí? A veces el maestro se ve limitado con respecto a sus metodologías, sus prácticas, sus pensamientos incluso, porque existe entonces la institución que ya es una normativa, ya es un poco más de las normas que rigen una correcta formación. Entonces, siempre el maestro está luchando con todas estas dinámicas, con todos estos fenómenos que se presentan y creo que es importante validar todo el proceso que hace el docente sin dejar de lado lo que tiene que hacer sí o sí, es decir, debe tener en cuenta la institución, debe tener en cuenta al educando, debe tener en cuenta un poco más afuera de cómo se manejan las relaciones personales, interpersonales, cómo se ve el educando con la institución, sí, todas estas dinámicas que se manejan en la formación, en la enseñanza y en el aprendizaje. Creo que el maestro día a día lo viene mejorando y viene trabajando en esto para que sea un poco más ameno la práctica de la educación. Digamos, nosotros también desde un comienzo hemos también criticado un poco esta educación tradicional que se viene desenvolviendo, digamos, también en Latinoamérica y digamos también en algunos otros países. Y me gustaría, digamos, hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo ves el futuro, digamos, de Colombia? Digamos, también es un poco el panorama latinoamericano en cuanto a esta relación maestro-tecnología y también la globalización que va un poco inmerso en esta misma línea. Porque, digamos, y aquí también podemos hablar de nuestro tema actual, digamos, esta pandemia que de una u otra forma también nos cambió nuestra forma de percepción y también de ver la educación. ¿Tú cómo ves este nuevo horizonte de educación? Bueno, con respecto a que estamos en un mundo, en una sociedad de la información, donde todo realmente lo tenemos a la mano y donde se desvirtúa un poco la labor del docente, porque no está funcionando ya como un ser que tiene el conocimiento, sino que ya la información está alrededor de nosotros. Creo que es importante saber manejar la información que tenemos a la mano, saber trabajar esos tipos de comunicaciones y la comunicación asertiva para lograr un aprendizaje significativo. Creo que nosotros nos quedamos un poco cortos con solamente tener la información a la mano y siempre va a ser vital la labor del docente como guía, como orientador y como mediador entre el educando y la información. Con respecto a lo que estamos viviendo actualmente, creo que de una forma u otra el educador está buscando nuevas prácticas y nuevas formas de las que antes no había necesitado para poder suplir esta necesidad como se viene presentando. Y asimismo creo que más adelante
Ya lo hemos visto, existen muchas más prácticas liberadoras de la educación, existe mucho más acceso incluso a la educación pública, estamos trabajando ya en formar seres más críticos, incluso más políticos que participen activamente del conocimiento de nuestro contexto, que es demasiado importante. Creo que nosotros nos estamos interesando como maestros y como estudiantes, como educandos, nos estamos interesando muchísimo por conocer no solamente nuestro contexto, sino nuestro pasado y cómo eso realmente forma parte de nuestra historia de vida. Creo que es importante reconocer que el docente siempre va a tener una labor importante porque bien lo mencionábamos anteriormente, la educación es un proceso de formación continuo e integral. Nunca dejamos de aprender y nunca nosotros en esta labor de docencia dejamos de enseñar. Entonces es importante reconocer todas estas prácticas y no desvirtuar la labor del docente. Digamos, ya para, digamos, ir un poco concluyendo este diálogo que, digamos, entraría un poco más, digamos, hubiera sido más ameno, pero por cuestiones de tiempo, de tu trabajo, del mío, de las labores que tenemos, esos espacios son muy cortos. Digamos, yo creo que también a Lady le hubiera gustado, digamos, ampliar mucho más estos temas, pero Sí. digamos, en otra oportunidad, yo creo que en el camino nos podemos también ir hablando, ir dialogando en relación a tantos temas que nos competen y que nos gustan, nos apasionan a ambos. Pero digamos, algo que rescato, digamos, de tu última intervención es la reinvención, cómo reinventarnos nosotros como maestros, ¿no? Y también es también cumplir un poco con estas líneas actuales, con esos horizontes actuales y que nuestra pedagogía también debe ir en relación a ello. Yo creo que también la docencia, tú muy bien lo dijiste, no puede ir desligada del contexto. Digamos, un docente debe empaparse de su contexto para que así la educación no sea anacrónica, no sea algo como simplemente historia, como tú lo mencionas, como tú lo dijiste muy bien, sino que sea algo nos motive a nosotros, que nos sirva también para la vida y también, como tú lo dices, que sea significativa. Digamos, ya para terminar, Lady, me gustaría, digamos, tu apreciación final y, digamos, como esta crítica también, digamos, que hemos hecho, digamos, me gustaría también condensarla un poco en qué esperas tú de un maestro latinoamericano, ¿sí? ¿Cuáles serían esas expectativas? Y también, digamos, ¿qué le aconsejas, digamos, también a nosotros como esos futuros formadores latinoamericanos? Listo. Quiero recoger un poco unos pensamientos de una autora con respecto a todo el camino pedagógico que ella ha marcado, que se llama Estela Quintar, Uh que habla -huh. de una pedagogía del bonsai, que quiere decir que algo que pudo ser grande, magnífico, fuerte, no lo fue y que resultó siendo algo pequeño, que se desligó, que se arrancó de sus raíces y que sirve como decoración para poner en un lugar y punto. Creo que esa es la pedagogía que no debemos practicar y de la que debemos de desligarnos, que es la pedagogía de simplemente llenarnos de información sin ningún contexto, sin ningún verdadero valor y que simplemente funciona como estética. Creo que nosotros como docentes, como practicadores no sé, procesos más humanos y sensibles, debemos practicar una pedagogía muchísimo más significativa, no solo para nosotros, sino para los demás, para la comunidad en general, y cómo debemos generar estas prácticas liberadoras de una educación que ha venido también trabajando en tener otros horizontes, tener otro tipo de paradigmas, ser emergente y creo que eso es todo. Oye, muchas gracias nuevamente por permitirme estos espacios. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus intervenciones
que son muy enriquecedoras para mí, también para mi clase y para mi vida. Muchas gracias, Lady. Espero pues volverla a encontrar en alguna otra oportunidad y seguir dialogando en estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme a todos, por realmente hacer partícipes de este proceso dialógico y que en verdad sea enriquecedor trabajar así y que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.